Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Francisca Buitano y les doy la bienvenida al bloque ciudadano semanal de Notivisión en Canal Morrovisión. Esta noche quisiera analizar junto a ustedes una compleja polémica de nuestra historia republicana y que hoy ha resurgido. Me refiero a la relación entre el Estado, la política y la religión. Nuestro país es un Estado laico, no se reconoce a ninguna iglesia como oficial y ninguna tiene mayor preponderancia. El que un Estado sea laico supone y requiere neutralidad de los poderes públicos en materias religiosas. Que el Estado laico sea neutral se traduce en que garantiza que, entre comillas, la balanza no se inclinará a favor de ningún tipo de fe, pues todas ellas merecen el mismo respeto y a sus creyentes se les debe la misma consideración. Esta es la razón por la cual la libertad de culto se plasma en los distintos ordenamientos jurídicos de los estados laicos con rango de garantía constitucional. Esto explica también la existencia de leyes que protegen a los individuos contra la discriminación, siendo la religión un factor que en un estado laico nunca ninguna persona ni entidad pública o privada puede utilizar para hacer ningún tipo de diferencia entre las personas. La diferencia hecha bajo estos parámetros constituiría una discriminación arbitraria y está sancionada. Si bien es cierto, Chile es hoy un Estado laico y pese a que existiendo un deber legal de neutralidad, no es un secreto la influencia que ha tenido la Iglesia Católica en el Estado. En efecto, desde la formación de la República y hasta la vigencia de la Constitución portaliana de 1833, nuestro país fue un Estado confesional. El artículo 5 de dicha Carta Fundamental disponía que la religión de la República de Chile es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. Si bien la norma no prohibía la existencia de otras religiones, solo permitía que sus cultos fueran practicados dentro de recintos y capillas de propiedad particular. Posteriormente se dictan las famosas leyes laicas que establecieron la existencia de cementerios laicos, recordemos, el matrimonio civil eliminando la facultad de celebrarlos de parte de la Iglesia Católica y la ley de registro civil, que retira de manos eclesiásticas la labor de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones de los ciudadanos, entregándole esa labor a un organismo público. Finalmente, y luego de la supresión del fuero eclesiástico, el proceso de separación de la Iglesia culminó con la aprobación de la Constitución de 1925, que separa finalmente a la Iglesia del Estado de manera absoluta y dispone la libertad de culto. El Estado laico principalmente es aquel que separa las concepciones religiosas de la toma de decisiones políticas, legislativas, públicas en general. En este sentido, y tras lo comentado, sin embargo, es sumamente interesante analizar un fenómeno que viene incorporándose cada vez con más fuerza en los países de la región. Si antes la influencia religiosa en el Estado venía desde la Iglesia Católica, las comunidades evangélicas hoy parecen estar comenzando a manifestar su interés en influir en la toma de decisiones del país desde la política. Y este interés parece estar marcado por el hecho de no sentirse representados en términos de la que a su juicio es la escasa consideración mostrada por el Estado a ciertos conceptos valóricos que ellos sienten como absolutos. Pero a la luz de estos esfuerzos por separar lo religioso de lo público y siendo la política la vía para llegar al poder desde lo público justamente, la pregunta es si será o no correcto este acercamiento que se está produciendo entre las iglesias evangélicas o cualquier otra iglesia con la política. Cualquiera sea la respuesta, lo cierto es que a la comunidad evangélica le ha permitido lograr algunos fines colectivos importantes, necesidades acogidas por el Estado a razón de la presión ejercida para lo que tuvieron que unirse en torno a una causa político-social. Si bien la lógica de la política es totalmente contraria a la lógica de los reinos de la fe, pues por un lado la política tiene base en el poder, mientras que la religión debiera encontrar la suya, muy por el contrario, en el servicio, lo cierto es que transformar nuestra sociedad en una en la que todos tengamos cabida
siempre pasa por involucrarse en la política. Creer lo contrario es simplemente negar nuestra naturaleza. No está mal que la Iglesia evangélica se interese por lo político. Creo que siempre vale la pena involucrarse en la política porque todos somos ciudadanos. Tenemos, por tanto, derechos, deberes y responsabilidades con el país. Y trabajar en favor del bien común es un imperativo para todos. En el desprestigio de la política y la falta de consideración de ciertos aspectos valóricos para ellos relevantes, la comunidad evangélica encontró la suma del respaldo de cientos de personas creyentes que se oponen a modificaciones que pudieran abrir la puerta al matrimonio homosexual. La lucha por mayor incorporación normativa de los derechos LGBT, por ejemplo, el aborto y la despenalización de la marihuana. En estos puntos, la comunidad evangélica dejó de sentirse escuchada. Su gran veneración religiosa probablemente lleve a evangélicos a actuar de manera más comprometida con el rol ciudadano y por lo tanto esperablemente también más honesta y sinceramente en la política. La incursión de las comunidades pentecostales y evangélicas en la política se continúa expandiendo en Latinoamérica y el mundo, algo que para algunos es el retorno de la religión al poder y por tanto una amenaza al Estado laico, y para otros simplemente el legítimo derecho de un sector de ciudadanos de querer influir desde su mirada en las decisiones importantes del país. Después de todo, de eso se trata la democracia. Me despido dejándolos antes invitados a escuchar nuestro programa radial ciudadano Arica República Independiente. Para más información sobre el dial y horarios de transmisión, los invito también a visitar el fanpage de Facebook del programa. Siga informándose en Notivisión, nos vemos la próxima semana. Que tenga buenas noches.